En Madre Patria, ¿no es cierto? En Madre Patria, yo lo que hago es desmontar la leyenda negra, como dice el título. Ninguno de los tres libros es igual al otro, son complementarios y no se repiten. En Madre Patria desmonto la leyenda negra, es decir, la falsa historia de España construida por los enemigos de España. Después, en Nada por lo que pedir perdón, yo digo, esa falsa historia de España ha sido construida por los enemigos de España que tenían las manos manchadas de sangre. Es decir, España fue juzgada por un tribunal arbitral, un tribunal formado por delincuentes con testigos falsos, y entonces muestro quién eran los miembros de ese tribunal. Y muestro cómo los miembros de ese tribunal, metafóricamente hablando, ¿no es cierto? Un tribunal metafórico de la historia, que eran Inglaterra, Francia, los Estados Unidos, Alemania, tenían las manos manchadas de sangre, y muestro qué fue la colonización británica, cuáles fueron los desastres que hizo Francia en su propia historia, en la colonia, lo mismo Alemania. Pero claro, faltaba lo más importante de todo, que era ya no ver la mentira de la leyenda negra, ni las manos manchadas de sangre de aquellos que inventaron la leyenda negra, es decir, del imperialismo británico, norteamericano, alemán, sino ver cuál había sido el legado de España en América. Y el legado de España en América fue dos cosas fundamentales. Nosotros somos herederos, gracias a España, de la cultura más maravillosa de la historia de la humanidad, que es la cultura greco-romana católica. Con España llega a América Cicerón, San Agustín, Santo Tomás, pero también Sócrates, Platón y Aristóteles. Un saludo para todos. En este video vamos a analizar una entrevista que le hicieron a Marcelo Gullo, que es un politólogo, profesor universitario y escritor argentino. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional del Rosario, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad del Salvador en Buenos Aires, máster en Relaciones Internacionales por el Institut Universitaire de Hautes Études Internationales de la Universidad de Ginebra. En sus conferencias y entrevistas, Marcelo Gullo insiste en que defender la hispanidad no es un ejercicio de nostalgia, sino una apuesta por el futuro, reconstruir la dignidad cultural y política del mundo hispánico frente a la deshumanización y fragmentación del presente. No era un paraíso, donde todos estábamos desnudos haciendo el amor libre y comiendo mango, era un infierno porque lo que reinaba eran dioses del terror y de la muerte, que engendraban una cultura del terror y de la muerte. Significó la liberación de esos pueblos, de esa cultura de la muerte. Ten en cuenta que dicen, usted, profesor, está en contra de los pueblos originarios. No, mire, yo estoy a favor de la mayoría, del 80% de la población que vivía en lo que hoy es México, Mesoamérica, que los aztecas se comían y eran el 12%. O sea, estoy en contra de los aztecas, claro, porque los aztecas eran un imperialismo antropófago, pero estoy a favor del 80%. O 85%, casi 90%, porque para ellos significa una liberación. Pero también para los aztecas, porque sus dioses eran dioses horribles que no dejaban vivir aún a ellos que dominaban, porque todas las noches se acostaban con la angustia de que si no le entregaban sangre humana a sus dioses, el sol no volvería a brillar. Y esto es horrible. Dentro de los libros de Marcelo Gullo tenemos Madre Patria, otro que es Nada por lo que pedir perdón y otro Lo que América le debe a España. Bienvenidos a Historia Enigmática, donde tratamos temas de interés que crean controversias y aclaran el conocimiento que en muchos casos nos llega distorsionado. En esta entrevista, el autor hace referencia a sus libros y este caso comienza hablando de su libro Madre Patria, donde explica cómo desmonta la leyenda negra o la falsa historia de España en la conquista. Luego explica cómo el movimiento de los cristeros, de los mexicanos, era una respuesta a esa esclavitud que venían padeciendo los más humildes, los campesinos, los que no tenían nada de estar sometidos a un dios de la muerte impuesto por los aztecas. Los más humildes, las masas campesinas, los más indios de todos, se sublevaron contra ese gobierno pseudo-revolucionario y pseudo-mexicano al grito de Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe.
En la historia este movimiento se conoce como los cristeros. Y estos cristeros, durante 3 años, con fusil en mano, machete, escopeta, enfrentaron al falso ejército mexicano. Ellos eran el verdadero México. Estos cristeros, que eran los más humildes, los campesinos, los desarapientos, los que no tenían nada, solo tenían su fe. Y el gobierno mexicano le había arrancado su fe. Luego se le pregunta qué le lleva a escribir acerca de la leyenda negra. Y él dice: la leyenda negra que ataca a España ha logrado tal éxito que ha llegado a ser asumida incluso por los propios españoles. En este imaginario colectivo los conquistadores aparecen como seres salvajes, asesinos, violadores y genocidas. Durante siglos y todavía hoy el legado español pasa para millones de personas por haber quemado a la parrilla a los indios y destripado a las mujeres embarazadas. Sin embargo, el historiador Marcelo Gullo, autor de Nada por lo que pedir perdón, explica que la misión de lo que fue la conquista y por qué se generó la falsa historia de la liberación de América contada e ideada por los enemigos de España. Desde el amor a la verdad. Y escribo desde el amor a la verdad porque solo la verdad nos hace libres. Y solo es libre el hombre que no tiene miedo. No escribo desde el odio ni desde el resentimiento, porque el odio y el resentimiento convierten al hombre en un esclavo de su odio, esclavo de su resentimiento. Escribo por amor a la verdad. Se ataca la obra de España en América, cuando se ataca a España, cuando se ataca lo que ellos llaman la conquista española de América, que en realidad es liberación de América y no conquista. En realidad no se está atacando a España. En realidad lo que se quiere atacar es a la catolicidad. La leyenda negra no es otra cosa que un tiro sobre elevación, ¿está?, a la catolicidad. Si España se hubiese hecho protestante, no existiría leyenda negra. Lo que le molesta al poder mundial, lo que le molesta a la oligarquía financiera mundial, es que España hizo católico un continente. Si España, yo te aseguro que si España hubiese hecho protestante, no hay leyenda negra. Como no hay leyenda negra de la conquista inglesa de la América del Norte, o de Australia, o de Tasmania, donde en Tasmania los ingleses mataron a todos, solo sobrevivió una sola persona, una mujer, pero no hay leyenda negra. Como no hay leyenda negra, no hay crítica, cuando quiero decir esto, no hay crítica de la conquista, se entiende, árabe de Egipto. Pero árabe, el pueblo originario de Egipto eran los coptos, que eran cristianos. Pero hay alguien que critique la conquista árabe, que fue a sangre y fuego, porque no fueron 2 hermanitas a predicar el Corán, fue a sangre y fuego. Sí, liberación, no conquista u ocupación, además una liberación doble, política y religiosa. Allí habían imperialismos que cobraban el tributo en sangre, que sacrificaban y se comían a los hijos de los pueblos oprimidos. Los 200 hombres de Hernán Cortés no podían vencer a un ejército de 200.000. Iban acompañados de todos aquellos que padecían ese imperialismo, pero además hubo una liberación espiritual de una religión basada en el terror y la muerte. Se convirtieron porque se les ofreció justicia. Una religión basada en el amor, aclara el historiador. Y Marcelo Gullo, por último, habla sobre la geopolítica. Aquí les dejamos la entrevista para que ustedes la analicen. El sistema internacional es una construcción producto de la victoria del mundo anglosajón, sobre la hispanidad. Y ellos construyen la sociedad en base al utilitarismo, y construyen, se entiende, el sistema internacional a partir del interés. Entonces, a partir de ese momento los estados no son iguales unos a otros, porque uno tiene más poder que otros. Y el que tiene poder intenta imponerle su poder a quien no lo tiene, y el derecho internacional se transforma en una telaraña que atrapa a la mosca más débil y deja pasar a la mosca más débil. Eso es el derecho internacional. Una gran telaraña que atrapa a la mosca más débil y deja pasar a la mosca más fuerte, porque los estados no son iguales, porque uno tiene más poder que otro. Empezó a ser construido a partir de la Reforma Protestante. A partir de la Reforma Protestante se termina, ¿no es cierto?, con el medioevo católico. Si se termina con la cristiandad occidental.
Sí, por eso el ideal del hombre de medioevo era ser un caballero. Era ser un caballero. Era la defensa de la iglesia de los más humildes y de los más pobres, de los débiles. Eso es un caballero. Caballero que quiso ser el rey de Francia y lo fue. San Luis, rey de Francia. El caballero quiso ser y lo fue San Fernando, el santo en España, que reconquista Sevilla. Pero todos querían ser caballeros. Ese ideal se rompe cuando llega el protestantismo y se pasa del ideal de caballero al ideal de burgués. Ya no me interesa la búsqueda del bien, ya no me interesa la búsqueda del bien común, sino del bien individual. ¿Por qué? Porque el hombre se salva por la fe, dice Lutero, y porque en realidad, dice Calvino, la riqueza es un signo de predestinación. Entonces, si la riqueza es un signo de predestinación y el hombre se salva por la fe, entonces lo que yo voy a buscar es demostrar que yo estoy dentro de los elegidos y me tengo que hacer rico. Pero si las obras no importan, porque luego se habla por la fe, que sí que puedo tener una fábrica y explotar a 100 hombres y me voy al cielo. Sí, diría Lutero, te vas al cielo. Y Calvino diría, y si sos rico es un signo de predestinación. Pero a su vez los ingleses van a reintroducir otro concepto abrogado, que es el de pueblo elegido. Dicen ellos, si hay persona elegida, también hay pueblos elegidos. Como hay pueblos elegidos, nosotros somos el pueblo elegido, somos el nuevo Israel, la nueva tribu de Israel. ¿Y cómo vamos a estar seguros de esto? Porque la riqueza va a ser un signo de predestinación. Nuestro poder, nuestra riqueza nos van a confirmar que somos el nuevo pueblo elegido por Dios. Entonces, si salimos al mundo a robar, matar y asesinar, no pasa nada. No pasa nada porque tenemos fe. Y entonces, a partir de ese momento, y después cuando Inglaterra derrota a la hispanidad, entonces Occidente, que ya no tiene más, ya es solo un adjetivo, ha perdido su sustantivo. Occidente se transforma en sinónimo de imperialismo. Y es lo que hoy es el sistema internacional. El sistema internacional, le pese a quien le pese, está hasta el día de hoy, que está en evolución y ebullición, fue el sistema construido por la potencia imperialista, primero Gran Bretaña y después los Estados Unidos, ambas profundamente anticatólicas, porque ellos se habían quedado con el adjetivo y rechazado el sustantivo. Y ese es el mundo en el cual nosotros nos desarrollamos. Claro, esto fue en cierta manera olvidado porque empezaron a haber lo que yo denomino una serie de confusiones mentales. Todo desorden en la acción proviene de un desorden en el pensamiento. Por eso primero el protestantismo y después el iluminismo. La Iglesia rechaza todo eso, pero como la Iglesia está también formada por hombres, ¿no es cierto? Es una institución formada también por hombres, por eso santa y prostituta al mismo tiempo. En un momento determinado empieza a confundirse, se empieza a protestantizar, se empieza a creer aquella cosa que nuestros enemigos decían de nuestra cultura, a no valorarla más. Y ahí volvemos con lo mismo, ¿no?, que decíamos antes. ¿Por qué uno defiende la hispanidad? Porque la hispanidad era la catolicidad hecha pueblo. La catolicidad encarnada, se entiende, en un pueblo que hablaba español. Y como se criticaba a España, porque se criticaba la catolicidad. Y si esto no se entiende dentro de la iglesia, pobre iglesia, mal le va a ir, ¿se entiende? Y hace muchos años que esto está en duda dentro de la propia iglesia, ¿no?